Vamos a hablar ahora acerca de las derivadas parciales de segundo orden. En el caso de las derivadas parciales de segundo orden, así como en el cálculo de una variable calculábamos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la derivada n, algo similar se puede realizar en el cálculo de varias variables. Ya se mencionó, ya se explicó cómo calcular derivadas parciales de primer orden. Ahora vamos a analizar cómo calcular derivadas parciales de segundo orden. Y tenemos para ello alguna notación que debemos tomar en cuenta. Si queremos calcular la derivada parcial de segundo orden, entonces hay 4 posibles combinaciones. Derivar 2 veces con respecto a x, derivar 2 veces con respecto a y, o derivar alternadamente, primero con respecto a x y después con respecto a y, o primero con respecto a y y luego con respecto a x. ¿Cuál es la simbología que vamos a utilizar en este caso? La simbología sería la que observamos acá. Tendríamos f de xx, esto se leería como la segunda derivada parcial con respecto a x. Esto sería la segunda derivada parcial con respecto a y. Y acá tendríamos, estos dos casos se llaman derivadas parciales mixtas. Tenemos la derivada parcial mixta con respecto a y tenemos la derivada parcial mixta con respecto a x. El orden de derivación me lo indica el subíndice. Primero derivo con respecto a x, luego nuevamente con respecto a x. Primero derivo con respecto a x, luego con respecto a y. Primero con respecto a y, luego con respecto a x. Hay que tener cuidado cuando utilicemos esta otra simbología, porque en este caso lo leeríamos de derecha a izquierda. Derivo con respecto a y, luego derivo con respecto a x. Lo mismo acá, derivo con respecto a y, luego derivo con respecto a x. Por eso sugiero utilizar la última simbología para que no haya mucha confusión. Cualquiera de estos tres símbolos es válido, pero sugiero utilizar el último. Veamos un par de ejemplos. Me piden que obtenga las segundas derivadas parciales para la función f de xy igual a x al cubo y al cuadrado menos 2x al cuadrado y más 3x, y que determine el valor de la derivada parcial mixta en el punto menos 2,1. Veamos la solución. Si quiero calcular las segundas derivadas parciales, primero debo calcular las primeras derivadas parciales. Para calcular las primeras derivadas parciales, considero la derivada parcial con respecto a x y luego la derivada parcial con respecto a y. Derivemos parcialmente con respecto a x. Considero entonces a y como constante. Entonces me quedaría la derivada de x al cubo, eso sería 3x al cuadrado, y solo agrego la constante y cuadrado. Luego, la derivada de menos 2x al cuadrado sería menos 4x, y agrego la constante y. Y la derivada de 3x, como estoy derivando con respecto a x, la derivada de 3x sería solamente 3. Ahora calculo la derivada parcial con respecto a y. Considero a x como constante. La derivada parcial de y al cuadrado sería 2y, y le agrego la constante x al cubo. 2x cubo y. La derivada parcial con respecto a y de y sería 1 por 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Y finalmente, la derivada parcial con respecto a y de 3x, esto sería en este caso 0. Acá hay un error. Acá tendríamos un valor 0. Veamos. Esto es 0. Se anula. Hay un error ahí con respecto a la derivación, porque estamos derivando con respecto a y. Como no hay y, se considera todo como una constante. Bien, ahora calculemos las segundas derivadas parciales.
si calculo las segundas derivadas parciales con respecto a X, entonces derivo, en este caso nuevamente con respecto a X, y me quedaría la expresión. La derivada con respecto a X sería 3 por 2, 6X, y la constante Y cuadrado. Menos la derivada de 4X es 4, y la constante y la derivada con respecto a X de 3 sería nada más 0, se anula. Ahora derivo, siempre la primera derivada que era con respecto a X, ya derivé la segunda con respecto a X, y ahora derivo la segunda pero con respecto a Y. Entonces me quedaría, considero a X como constante. La derivada de Y cuadrado sería, en este caso, 2Y por 3X al cuadrado sería 6X cuadrado Y. La derivada con respecto a Y sería 1 por 4X, 4X. Y la derivada en este caso de 3 sería 0, se anula. Ya calculé las dos derivadas parciales. Dos segundas derivadas parciales. Ahora calculo las otras dos segundas derivadas parciales. Recordemos que primeras derivadas parciales son 2, segundas derivadas parciales son 4. Derivo primero con respecto a X. Si derivo con respecto a X sería 3 por 2, sería 6X al cuadrado y la constante Y. En este caso directamente la derivada sería menos 4X. Y acá, como mencionaba, ya el 3 desde el punto anterior se eliminaba. Así que acá este 3 ya no tendría por qué ir. Solamente quedaría hasta acá. Ahora calculamos la segunda derivada parcial, pero con respecto a Y. Ahora veamos, de Y, la segunda derivada de Y con respecto a Y nuevamente. Considero X como constante, entonces la derivada de Y es 1 por la constante, sería 2X al cubo. Como no hay Y, todo esto es constante, entonces 0. Como no hay Y es constante, 0. Solamente me quedaría 2X al cubo. Ya calculé las 4 derivadas parciales. Y ahora me piden evaluar en este punto la derivada parcial mixta de X con respecto a Y. Entonces en este caso me quedaría de la siguiente manera. Solo coloco, acá tengo el valor. En lugar de X debo colocar menos 2, en lugar de Y coloco 1. Lo cual equivale a decir 6 por menos 2 al cuadrado por 1 menos 4 por menos 2. Eso me da un valor de, desarrollando, 24 más 8, eso es 32. Ahí tenemos el valor evaluado. Por lo tanto, hay que tener ese cuidado. Cuando encontremos las primeras derivadas parciales son 2 y las segundas derivadas parciales son 4. Para encontrar las segundas, primero hay que encontrar, obviamente, las primeras. Veamos un segundo ejemplo. Y en este caso es un ejemplo de aplicación. Vamos a ver. Me dice en este caso que acá tengo una ecuación. Esta es la ecuación de onda en una dimensión. En física esto se conoce como ecuación de onda. ¿Cuándo se utiliza la ecuación de onda en una dimensión? Pues veamos. Consideremos la siguiente situación. Si nosotros tomamos una fotografía a las olas del mar desde la orilla de la playa, la foto nos muestra un patrón regular de picos y valles en un instante de tiempo. Vemos el movimiento vertical periódico en el espacio con respecto a la distancia. Si permanecemos en el agua, podemos sentir cómo sube y baja el agua con las olas. Vemos el movimiento vertical periódico en el tiempo. A esta hermosa simetría físicamente le llamamos ecuación de onda. Aquí esta sería la ecuación de onda. ¿Qué representa cada variable que tenemos acá involucrada? Tenemos en este caso a doble D, que me representa la altura de la onda. X es la variable de la distancia. T es la variable de tiempo. Y C es la velocidad con la cual se propagan las ondas. Y quiero aclarar algo. Esta ecuación de onda, recordemos que no solamente es aplicable a las olas del mar.
Cuando hablamos de onda, podemos hablar de las ondas que se producen al tocar un violín. Podemos hablar de la frecuencia. Entonces, las ondas, no solamente estamos hablando de las olas del mar, de un instrumento musical, sino que tenemos muchas otras aplicaciones de propagación de ondas. Con respecto a esa ecuación, me piden que demuestre que esta función W igual a seno de X más CT más coseno de 2X más 2CT es solución de la ecuación de onda. La ecuación de onda tiene múltiples soluciones, ya que hablamos de una ecuación diferencial. Y me piden que demuestre que una de esas múltiples soluciones es esta que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para demostrar que esta es una solución, lo que obtenga en el miembro izquierdo debe ser igual a lo que obtenga en el miembro derecho. Veamos acá cómo se lee esto. Sería la segunda derivada parcial de W con respecto a T. Y acá tenemos la segunda derivada parcial de W con respecto a X. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Las segundas derivadas parciales. Solamente me importa en este caso, no me importan las derivadas parciales mixtas, sino que solamente con respecto a T y con respecto a X, las segundas. Veamos entonces. Si calculo, tengo la función que voy a demostrar, si es solución o no. Si calculo las primeras derivadas parciales, tengo lo siguiente. Porque recordemos que para calcular las segundas necesito las primeras. Entonces, derivo con respecto, en este caso, a T, porque necesito la segunda derivada parcial con respecto a T. Entonces, derivo originalmente con respecto a T. Ahora, la derivada del seno sabemos que es el coseno de esa misma función. Y ahora derivo su argumento. Con respecto a T, lo demás es constante. Esto es constante, se me hace 0. Y la derivada con respecto a T sería 1 por C. Es esta C que tengo acá afuera. Ahora, tenemos que derivar la otra expresión, el otro término. La derivada del coseno sabemos que es menos, este menos que está aquí, menos seno de todo ello. Y ahora derivo su argumento, pero como estoy derivando con respecto a t, esto es una constante, entonces esto es 0. En este caso la derivada de t es 1 por 2c, sería 2c. Lo dejo afuera. Menos 2c, seno de 2x más 2ct. Ahora encuentro la derivada parcial, la primera derivada parcial con respecto a x. Si derivo parcialmente con respecto a x, lo demás es constante. La derivada del seno sigue siendo coseno y derivo con respecto a x, el argumento. La derivada de x es 1 y la derivada de todo esto es 0. Entonces solo me quedaría 1 fuera. Pero como el 1 no es necesario colocarlo, no se coloca. Luego derivo el segundo término. La derivada del coseno es menos seno de todo su argumento. Y ahora derivo con respecto a x, parcialmente con respecto a x. La derivada de 2x es 2. Y la derivada de todo esto es 0, porque no hay x de constante. Entonces solamente me queda 2 fuera. Ahora encuentro las segundas derivadas parciales, que es en lo que estoy interesado en la ecuación. Al calcularlas, significa derivar nuevamente con respecto a t, la función, la primera derivada parcial que ya encontré de esta función. Entonces, al derivar con respecto a t, todo lo demás es constante. Me quedaría el primero, acá debo aplicar la regla del producto, primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y lo mismo acá. Si lo aplico, me quedaría el primero, que es c, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno. Y ahora derivo su argumento, que en este caso sería, como estoy con respecto a t, esto es 0, solamente me quedaría c. Acá está esa otra c. Más el segundo por la derivada del primero, porque como estoy derivando con respecto a t, esto es 0. Ahora tenemos acá, nuevamente.
el primero, que sería menos 12, por la derivada del segundo. La derivada del seno sabemos que es coseno de todo esto, y luego derivo su argumento, que sería esto por el coseno de todo esto, y la derivada de su argumento con respecto a t nada más es, este 0, es 2c. Al final, luego diríamos el segundo por la derivada del primero, pero como esto es una constante, se me haría 0. Al final solo desarrollo los productos. Menos c por c sería menos c cuadrado seno de x más ct. Menos 12 por 12 sería menos 4c cuadrado coseno de 2x más 2ct. Ya tengo la segunda derivada parcial con respecto a t. Ahora necesito la segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces derivo nuevamente con respecto a x esta función. La primera derivada parcial que ya tenía. Entonces, la derivada del coseno sabemos que es seno de esto mismo y derivo su argumento con respecto a x. La derivada de x es 1. Perdón, la derivada del coseno es menos seno. No, es seno. Sería menos seno. Y como la derivada de esto es 1, el 1 debería ir afuera, pero como no es necesario colocarlo, solamente me queda esto. Y acá nuevamente aplico la regla del producto. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. El primero es menos 2. Por la derivada del seno, que es coseno. Coseno de 2x más 2t. Y derivo ahora su argumento con respecto a x. La derivada de 2x es 2. Y la derivada de todo esto es una constante, es 0. Entonces solamente sería menos 2 por 2 coseno de 2x más 2t. Primero por la derivada del segundo. Más el segundo por la derivada del primero. Pero como el primero es una constante, sería 0. Se anula todo. Ahí tenemos. Ahora solo falta reordenar. Desarrollar productos. Si desarrollo productos, esto queda intacto. Y acá menos 2 por 2 sería menos 4 coseno de 2x más 2ct. Bien, ya tenemos los dos valores que necesitamos para verificar o para demostrar que la ecuación que me dan es solución. Veamos ahora, sustituyamos en la fórmula. Esta es la ecuación original. Necesito acá la segunda derivada parcial de w con respecto a t y necesito acá la segunda derivada parcial de w con respecto a x y multiplicarlo por este c cuadrado. Sustituyo los valores que obtuve anteriormente. La segunda derivada parcial de w con respecto a t es esto. En la lámina anterior está. Y la segunda derivada parcial de w con respecto a x es esto. Por c cuadrado, que lo dejo fuera. Esto se mantiene intacto, es lo mismo. No varía. Y acá solo hay que desarrollar este producto. C cuadrado por todo esto sería menos C cuadrado seno de CX más CT. Y C cuadrado por todo esto sería menos 4C cuadrado coseno de 2X más 2CT. Si observamos, lo que tengo en el miembro izquierdo es igual a lo que tengo en el miembro derecho. Por lo tanto, podemos concluir que W satisface la ecuación de onda en una dimensión. Y la función que me daban sí es una solución de la ecuación de onda. Con eso finalizamos el contenido de segundas derivadas parciales o las derivadas parciales de orden superior.